Gracias, Javier. Damas y caballeros, amigos y amigas, muy buenas noches. Queremos extenderles una cordial bienvenida a este importante acto cultural en el que nosotros, la amplia y sólida familia de la PAFIT, nos proyectamos a través de la magia del Internet para presentarles con el rítmico latido de nuestros corazones puneños la obra bibliográfica más importante para la cultura artística altiplánica de los últimos años. Puno, el nacimiento de una pasión, APAFIT, su influencia y trayectoria con testimonios de actores y protagonistas. Escrita por Hernán Cornejo Rosselló de Anderas, Nancho, uno de los integrantes más prominentes y queridos de nuestra amada institución. Este acto cultural está siendo transmitido gracias a la página Expresiones Perú, Arte y Cultura, regentado por la gestora cultural, señorita Elizabeth Uribe. A continuación, sus palabras de saludo. Muy buenas noches, el saludo para el Perú y el mundo de Expresiones Perú, Arte y Cultura. La bienvenida a la mesa de honor encabezada por don Hernán Cornejo Rosselló de Anderas, autor del libro Puno, el nacimiento de una pasión, que hoy vamos a presentar. Asimismo, el saludo a los distinguidos invitados, quienes estarán a cargo de los comentarios, los señores Cristian Reynoso, Alex Álvarez y José Carlos Vilcapoma Ignacio. De igual modo, doy la bienvenida y un gran saludo a la familia APAFIT en todo el mundo y a todos quienes nos están acompañando de manera virtual en este evento cultural del día de hoy. Estamos en el año del bicentenario de la independencia nacional y nos encontramos también en circunstancias especiales que nos privan de realizar eventos presenciales. Sin embargo, al mismo tiempo, se nos presenta una gran oportunidad de dar a conocer a través de los medios digitales libros como el que el día de hoy vamos a presentar, resultado de un arduo trabajo de investigación, recopilación, estudio, y que contribuyen grandemente a nuestra cultura, a nuestra identidad, y también a conocer más de nuestra historia. Esa es la tarea que en Expresiones Perú nos hemos trazado. El agradecimiento a don Hernán Cornejo Rosselló y a la familia PAFIT por la organización de este evento. Sean todos nuevamente bienvenidos a esta gran noche de gala. Muchas gracias. Muchas gracias, Elizabeth. Queremos ahora reconocer a los miembros de la mesa de honor, distinguidas personalidades que con su presencia privilegian y resaltan el podio virtual de esta noche. Ismael Cornejo Rosselló de Anderas, connotado profesional de la salud pública que a lo largo de muchos años ha destacado nítidamente en altos cargos en la administración de salud. Hernán Cornejo Rosselló de Anderas, distinguido intelectual puneño, autor del presente libro. Cristian Reynoso Torres, destacado escritor e investigador, magíster en literatura hispanoamericana. Alex Álvarez Aliaga, artista danzante, uno de los más distinguidos coreógrafos peruanos, magíster en creación y artes escénicas. José Carlos Vilcapoma Ignacio, destacadísimo investigador en las ciencias sociales, en el folclore, abogado y antropólogo, ex viceministro de Interculturalidad. Bienvenidos todos ustedes. Queridos amigos, tendremos el gusto de presentarles una muestra videográfica de la danza Los Tucumanos, a cargo de APAFIT, donde se puede observar que Nancho e Ismaco están en la primera fila, obsequiándonos su desprendida y empeñosa interpretación. La actuación data del 7 de diciembre de 1988 en el Teatro Municipal de Lima. Adelante, producción.
La música puneña ha sido la columna vertebral del arte altiplánico y en esta coyuntura de emergencia sanitaria, el conjunto musical Armonía Puneña, entidad con residencia en Lima, ha sido seleccionada por el Ministerio de Cultura para representar a Puno en el programa Televisión en Grande. En esta ocasión, Armonía Puneña le hace un homenaje a Apafit con la siguiente muestra musical. Apreciemos.
Amigos, amigas, Ismael Cornejo Rosselló de Anderas, puneño, médico caracterizado por la claridad de su pensamiento, distanciado de la ortodoxia imperante, que lo califica como estratega de la salud pública. Vive entregado con pasión y fruición indetenible a la reflexión aparejada con acción continua para la educación permanente en provecho de la población. En el arte coreográfico es apafito de entraña e insuperado danzarín de varias estampas de las sugestivas danzas altiplánicas, en especial del Carnaval de Ichu. Motor y gestor en la producción del libro. Damas y caballeros, con ustedes el doctor Ismael Cornejo Rosselló de Anderas, quien conducirá el panel organizado para la noche de hoy. Adelante, Ismael. Muchas gracias, Javier. Buenas noches a todos los integrantes de este evento, a todos los que nos están viendo vía internet. Y para mí es realmente un honor y un gran gusto estar en esta oportunidad como conductor de este panel que trae ilustres personalidades profesionales vinculadas al arte y a la cultura en el país. Voy a tener el gusto, en primer lugar, de presentar a don Cristian Reynoso Torres. Él es escritor, periodista y magíster en literatura hispanoamericana por la Pontificia Universidad Católica del Perú. Su más reciente novela, La tempestad que te desnuda, editorial Paisa, salió publicada en el 2019. Otras novelas suyas son El rumor de las aguas mansas, 2013, Febrero Lujuria, 2007, además de la novela corta Los ojos de la culebra, 2019. También ha publicado ensayos como Fiesta de la Candelaria, Pasión, Devoción y Tradición, 2016. El último, La Icacota, 2008. Látigo del Altiplano, 2002. Actualmente, Cristian es editor de la revista de literatura Espinela de la Pontificia Universidad Católica del Perú y colaborador en diarios y revistas. Escribe una columna semanal en el portal de La Mula, que también se publica en el diario Los Andes. Cristian, por favor, 10 minutos. El micro está apagado, Cristian. Tienes que encender tu micro. Ya. Ahora sí. Hola, muy buenas noches con todos, con todas. Bueno, en principio agradecer la invitación y también a Expresiones Perú Bicentenario por la invitación a comentar este libro. Un saludo, un abrazo a Nacho, autor de este libro, a ti también, Ismael, y a los demás comentaristas que estamos esta noche. En principio, también, además de un abrazo, una felicitación a Nacho por regalarnos este libro, a todos nosotros amantes, bueno, a todos nosotros puneños y además amantes de Puno, ¿no es cierto? Porque este libro hay mucho de Puno, ¿no? Entonces, yo he preparado un comentario, voy a dar algunas ideas, ¿no? En el sentido, me he centrado en 3 puntos, con la idea de acercar un poco a los lectores y destacar algunos puntos que en particular me han llamado la atención de este libro, ¿no? Bueno, en principio debo decir que en estos días de lectura, tras recibir el libro, ha sido para mí como un viaje a Puno, en especial al Puno de los años 50 y 60, luego al Puno de fin de siglo y al Puno actual, en medio de danza, pandilla, ojo crítico, pena por las falencias culturales de ayer y hoy, pero al mismo tiempo un viaje que me ha embarcado en un encantamiento musical con la pandilla puneña. He ahí uno de los primeros aciertos de este libro, escrito por Nacho.
Un libro que contagia música, música de pandilla y que también contagia danza, ganas de danza a orillas del Titicaca o en cualquier lugar que se preste si es que hay voluntad, pasito y un pañuelo. Un primer punto es que me gustaría partir de una idea expuesta en la introducción del libro, en la que se reclama el lugar y la influencia de APAFIT, fundada en 1961, es decir, hace 60 años. Decía, reclama un lugar en el espacio histórico, cultural y dancístico de la región Puno y del Perú, es decir, un lugar en el presente de hoy, a la vista de los años, puesto que en su momento, la APAFIT, especialmente en su época auroral, que involucran los 10 primeros años, hizo su camino y su historia en los escenarios y teatros de Puno. No solo en Puno ciudad, sino en las provincias, en un claro intento de descentralizar su apuesta dancística y musical, o en Arequipa, Lima e incluso La Paz, bajo la batuta de Carlos Cornejo Rosselló Vizcardo, médico y ferviente puneño, amante de la danza y padre de Nacho. Decía, reclama un lugar que le ha sido vetado o desdeñado por diversas razones, digamos razones bien puneñas, que todos conocemos: la envidia, la falsa historia o la manipulación de la historia, el desconocimiento, eso de que el puneño es el primer enemigo del puneño, etc. De manera que, ante este vacío de ausencia, el libro de Nacho llena y además reivindica el papel de APAFIT. Tal vez era la historia que faltaba ser escrita para saldar cuentas y no olvidar ni dejar vacíos. Sospecho que Nacho ha estado escribiendo este libro desde hace muchos años, en realidad desde que empezó a bailar en APAFIT. Y ahora el libro impreso es la maduración de ese baile y de ese sentir que ha adquirido forma. Por eso, la amplitud del libro, y que seguramente podrían ser muchas más páginas. Pero es cierto, si antes la APAFIT fue invisibilizada en el plano de la historia artística y social de Puno, digamos que hoy también, por extensión, la pandilla puneña lo es. En un escenario dancístico atosigado y ocupado por la Candelaria, la fiesta de la Candelaria, y en especial por las danzas de luces, de trajes de luces. ¿Por qué? Tal vez por cierto carácter elitista de la pandilla puneña, como se reconoce en el libro, pero también porque encima de todo, desde la APAFIT, primó el afán de construir a través de la danza, identidad y educación, y opción social y cultural, a partir del amor a Puno y a la fidelidad al corazón, cosas que a veces no son bien entendidas o son mal entendidas. Es decir, por defender esa opción de no bailar por bailar, como hoy lo hacen muchas danzas o conjuntos, solo llevados por el afán de lucro o la presea del concurso, verbigracia de la mentalidad floja y ociosa de la Federación Regional del Folclore, o solo llevados por el aplauso y el espectáculo. Es decir, cito la informalidad de la danza, cierro cita, como bien titula Nacho, aludiendo pues a la informalidad puneña ya conocida. Valga aquí esta metáfora que juega, ¿no? La informalidad de la danza. Por eso que la APAFIT fue más allá que solo danzar pandilla puneña. Hizo trabajo enfocado, y cito, en reconstruir la danza indígena, además de embellecer la mestiza con amor y respeto. Fin de cita. Pues la APAFIT se entregó a la captación, práctica y traslado de las danzas indígenas y mestizas a los escenarios, bajo un concepto de estudio e involucramiento de la composición coreográfica, la vestimenta, el encanto musical, el diálogo con el paisaje, etc., para obtener un producto estético a la vez que de marcada identidad de lo puneño, en esa simbiosis entre lo rural y lo citadino, del que Puno siempre ha sido. Pues en los años 50 y 60 y en 1961, en que se funda la APAFIT, en Puno, cito, se sentía en francés, se pensaba en foráneo y se castigaba y ordenaba en quechua o en aymara. Fin de cita. Tal vez frente a eso nació APAFIT, como una apuesta de resistencia cultural e innovación. El mestizo asumiendo el discurso, entre comillas, marginal del indígena para encontrar y mostrar su valor. Algo parecido a los orcopatas de los años 20-30 en el campo de la literatura. Por eso que el libro y el título principal del libro no sea, por ejemplo, APAFIT y su historia, sino Puno y el nacimiento de una pasión.
es decir, Apafit como Puno o viceversa, como sinónimos de una pasión que no funciona una sin otra. Un segundo punto que me gustaría tocar es que estamos frente a un libro que no solo reconstruye y narra la historia del Apafit, sino que es un libro crítico, de espíritu crítico, incluso autocrítico, que superpone varios niveles de discurso para contextualizar el papel de Apafit y sus danzarines en la historia de Puno, en su belleza y en sus fealdades. Si no hubiera esta contextualización que se sumerge en lo social, lo económico, lo político, lo psicológico y lo geográfico de lo puneño, y que a la vez funciona con talante histórico, y si no hubiera al mismo tiempo un enfoque crítico, entonces el libro sería simple paso o paso superficial. No sería el libro con paso garbo ni con dulzura de danza. Dulzura que además puede quemar. Como sabemos, la crítica implica dar pelea y cuestionar aquello que a veces todos prefieren pasar por alto o bien hacerse de la vista gorda. Así, por enumerar algunos puntos en los que el trinomio historia, contexto, crítica van de la mano en este libro, podemos mencionar, por ejemplo, los que se refieren a los orígenes de la pandilla puneña, a la inutilidad de algunas instituciones como la Federación del Folclore, al desapego cultural de otras, como la Universidad Nacional del Altiplano, e incluso las cuitas dentro del ambiente artístico, los egos y pesares de músicos y centros musicales, los protagonismos, los afanes políticos de la danza, en fin. De esta manera, a partir de la experiencia de Apafit, Nacho construye un discurso de defensa del espacio danza-hombre, danza-identidad, danza-arte, a contraposición de la pompa y la trivialización a la que hoy parece nos acostumbramos cada vez más. En ese sentido, el libro resulta este libro es un gran esfuerzo por pensar en y sobre Puno, desde Puno a la luz de la contemporaneidad. No solo leeremos Apafit y danza, sino Puno, pasión, como lo dice el título, y el deseo de empezar a escribir los vacíos de Puno. Un tercer punto es que, en efecto, el lector podrá conocer de primera mano acerca de los hitos importantes a lo largo de los 60 años de existencia de Apafit. Las embajadas culturales en Lima, en Arequipa, los entreveros de cada presentación, el cómo sacar adelante las danzas indígenas y llevarlas al escenario, los viajes, los trajes, los personajes directos e indirectos, la forma de concebir y consolidar la agrupación con el propio peculio y el entusiasmo de los danzarines y danzarinas, bajo la consigna de, cito, no solo bailar con los pies, fin de cita. Una bella frase que nos resume todo un ideal de lo que es la práctica de la danza y lo que es el sentir de la danza, no solo con los pies. En este punto nos toparemos en algunos de los capítulos con un tono testimonial y acaso con pasajes nostálgicos del autor, como el dedicado a la casa donde funcionó Apafit, Grau 310, o el dedicado a su padre. Es así, no todo puede ser cerebral e histórico, también tiene que haber nervio y corazón, tal vez con ciertos vasos de patibamba. Ya el lector descubrirá qué es cuando lea el libro. En fin, tengo en mis apuntes muchos otros temas con los cuales podría extender el comentario, pero también es mejor que sea el lector quien los descubra. Por último, me gustaría mencionar algo como a manera de metáfora. Me parece que este libro podemos asumirlo y guardarlo como un pañuelo de pandilla en nuestros bolsillos. Es decir, un pañuelo que se dobla y se desdobla, y que sus pliegues se marcan y desmarcan, y se vuelve a doblar y a desdoblarse para flamear curvilíneamente en su esplendor. Así, el libro como un pañuelo también guarda y dobla y desdobla varios niveles de lectura, a la vez que nos envuelve en un flameo de danza e historia y verdad. Un pañuelo libro que en cualquier momento puede ser abierto, extendido o cerrado, para descubrir en sus pliegues y dobleces pequeñas porciones de Puno, registros fotográficos a modo de narrativa, humor, nostalgia, historia y danza. Desde luego tendría que ser un pañuelo azul-blanco, que su uso no solo sea para puneños.
Bueno, con esto culmino mi comentario. Como he dicho, son algunas ideas que espero puedan servir a los lectores y futuros lectores del libro a acercarse a este libro, ¿no? Con la idea de que puedan gozar de este pañuelo, ¿no? De que puedan sentir la textura de esta tela, de este pañuelo libro, y puedan viajar por el cielo puneño. Muchas gracias. Muchas gracias, Cristian. Ahora vamos a pasar al turno del Alex Valera Aliaga. Él es campeón de marinera, profesor de danza, licenciado en Educación, Arte y Cultura, graduado en la Escuela Nacional Superior de Folclore José María Arguedas de Lima. Ha dirigido numerosos elencos de danzas en nuestra capital, entre ellas el Conjunto Nacional de Folclore, que representó al Perú en el Festival de Conflans, Francia, el año 2013, organizado por CIOF Internacional. Integrante del Ballet Folclórico de Amalia Hernández de México. Tiene, Alex, 2 maestrías en creación y arte escénico. Alex, por favor. Muy buenas noches con la mesa, con todos los amigos y los maestros presentes. Muy buenas noches, señor Hernán Cornejo Rosselló. Un placer conocerlo, aunque sea de esta manera. Lo mismo, extiendo mi saludo, señor Carlos Ismael Cornejo. No tengo el placer de conocerlos personalmente, pero estoy seguro que a partir de la experiencia de la lectura de este texto me queda el compromiso de acercarme a sus presencias para poder aprender. Y en ese sentido es que quiero empezar, sin dejar de felicitar al expositor que me antecedió, a Cristian, y asimismo con la expectativa de escuchar al querido maestro José Carlos Vilcapoma. Quiero decir que para mí la experiencia de la lectura de este texto ha significado el llenado de un vacío muy especial y particular. Luego explicaré un poquito este tema. Quiero dar lectura a un fragmento de un pequeño comentario que también he realizado al respecto y luego señalar 5 aspectos con los que he desglosado en alguna manera las ideas que desde mi perspectiva me significan un movimiento importante en el trabajo de la danza, de la coreografía y de la creación. Más allá del menoscabo institucional del que fue víctima la Asociación Puno de Arte, Folclórico y Teatro, que he señalado con claridad en este texto, de la institucionalidad de la envergadura social y contextual de su aporte en la consolidación escénica de la danza tradicional puneña desde los años 60 y lo que esto significó en el Perú, más allá de lo histórico, anecdotario, de las giras y episodios que marcan hitos, más allá del repertorio innumerable, maravilloso y emblemático que APAFIT ha generado y producido y que el maestro Hernán Cornejo Rosselló ha descrito y revelado no solo en su dato etnográfico, sino en sus aspectos más íntimos. Más allá de la mezcla de estilos de escritura que despliega el escritor, que corona lo poético, más allá de la persona de Carlos Cornejo Rosselló y su importancia en la iniciativa creativa de la danza escénica en Puno y el Perú. Más allá de las personas y personalidades mencionadas, de mis maestros, por ejemplo, Arnaldo Uribe y Edgar Bueno, este libro llena un vacío que en mi modesta carrera significa un antes y un después de la danza peruana. Se aclaran por medio de sus líneas una serie de recuerdos que mi generación pudo experimentar en las aulas. Y de manera muy personal resuelve, en cierta medida, la necesidad que tengo de encontrar a los agentes participantes de la danza tradicional del Perú, aquellos artistas del diseño, la composición y del oficio coreográfico que se han inmolado en el anonimato por preservar estructuras, estructurantes de lo que el folclore como teoría puede encerrar. Aquí en este texto se descubre no solo quiénes fueron los que tomaron la iniciativa creativa y conformaron en danzas con nombre y apellido, sino cómo lo hicieron.
Y en ese sentido es que quisiera señalar lo que en mi humilde percepción significa como gran aporte este texto. El primer aspecto sería lo teórico. Y siento que lo que hace el escritor es develar desde su perspectiva aspectos teóricos que pueden significar de manera fundamental enfoques y encuentros con la danza de aquellos que trabajamos con ella de manera operativa. Por ejemplo, señala en la página 22, los lectores lo encontrarán y además está un poco más explicado, parámetros que son determinantes para entender ciertos conceptos, ciertas estructuras que se ordenan taxonómicamente para los que trabajamos desde etnografía, abordemos la danza en el campo. Nos dice, por ejemplo, estructura de danza, disposición escénica, composición textual y organización argumental, rescate de sentimientos indígenas ocultos. Esto es una categoría que lo científico debiera comenzar a trabajar, y el embodiment en ciertas investigaciones desde el cuerpo, en otros campos de la filosofía, ha empezado a atacar. Me parece increíble cómo esto podría comenzar a constituirse ya en fundamentos de abordaje de la investigación de la danza. Vitalidad expresiva con construcción de identidad social. El cuerpo como agente y sujeto de lo vital para encontrar lecturas de todo lo que tiene que ver con una identidad, que atraviesa, por supuesto, el folclore, la cultura popular y todo el parámetro. Personalidad colectiva a través del desempeño psicomotriz de danzarines y danzarinas. Más adelante dirá que eran muy personales en acudir a las características de estas características psicomotrices. En ese sentido, buscaban esta independencia de la personalidad. Fíjense que estos parámetros así de sueltos, así de lanzados, significan ya para mí un nuevo enfoque, una perspectiva diferente de encontrar, señalando el embodiment, señalando la neurociencia como los últimos enfoques que está trabajando la danza en todos sus niveles y que aquí ya está señalándose en alguna medida. Sigo con esta idea de lo teórico, no quiero extenderme. He encontrado, por ejemplo, algunas palabras relacionadas al término, al desarrollo de la palabra folclore. En la página 100 encuentro una línea que cito. Afirmamos que lo que engloba el concepto folclore no es un saber primitivo que hoy es llamado por las ciencias sociales como arte popular. La institución que superó el voquible de folclore es APAFIT, al afirmar en tiempos de oscurantismo que el arte también surgía de las expresiones y sentimientos que abarcan el folclore. En este sentido, hay una nueva dignidad al señalar desde lo científico que folclore, la palabra folclore, no significa una devaluación de lo artesanal. El arte, con toda su dignidad y los enfoques europeos y occidentales, entran aquí y tienen que entrar aquí con el mismo valor. Lo etnocoreológico. Hoy existen estas carreras de una manera muy potente en México, en Europa, en Irlanda. De hecho, tengo un interés grande en hacer otro máster y un doctorado en etnocoreología. El maestro Hernán hace un despliegue de lo etnocoreológico, señalando además, si me lo permite, palabras que nos pueden ayudar a entender cómo abordar la danza en su investigación desde estos aspectos de lo etno y la coreografía. Agarro las palabras desde lo que el libro nos menciona: interpretación, reflexión y abstracción, modificación que se hizo de lo autóctono. Ojo, que esta palabra ya nos genera, podríamos entrar a problematizarla y a entrar a un debate maravilloso, exquisito. Aquí en el texto además se explica qué significaba esa modificación. Los estoy invitando, colegas, coreógrafos, maestros de danza, a entrar a la lectura. Aprendizaje, pizarra escenográfica, corazón.
Estas palabras enlazadas son potentes y hacen un entramado que nos pone como en un abanico las posibilidades de encuentro con la danza tradicional andina y en general con la danza en el Perú. Resemantización multidisciplinaria, porque habían en el trabajo de la investigación en el campo antropólogos, etnólogos, sociólogos, musicólogos, coreógrafos, diseñadores. Todo ese campo, cada uno en su campo, de manera multidisciplinaria, generaban la investigación etnocoreológica para encontrar los productos que luego se revelaron desde APAFIT. Nos explica luego lo que es proyección folclórica. Es la primera vez que encuentro esta definición desde en este sentido del corazón, de lo semántico, de la pizarra escenográfica y las tres ideas enlazadas en este tipo de escritura, como lo mencioné antes, muy variada, que es coronada por lo poético. Nos dice también, en otro aspecto ya y dejándolo teórico, cómo recoger las danzas, ¿no? Aquí nos dice, por ejemplo, mirar, conocer, captar, el recuerdo. El señor Carlos, aquí presente, está mencionado, dice que él de niño había visto rememoraciones y era necesario acudir al espacio para confirmar, refrescar ese recuerdo. Ya no tengo tiempo, pero voy a tratar de ser muy puntual. Recuperar y construir, observación, filmación y grabación, luego conversación para intercambiar las ideas que se habían recogido. Este es un camino, ¿no?, que ya el maestro José Carlos nos lo ha señalado en los textos que él nos ha planteado de manera teórica, pero el abordaje que hace el maestro Hernán en el texto es muy, muy, muy apasionado y nos da a todos los que trabajamos con la danza otro enfoque, como les había mencionado previamente. Es muy crítico, como lo dijo también hace un momento mi compañero Cristian, con respecto a lo que significa hoy la puesta en escena de la danza tradicional, y es puntual además. A mí me gusta cómo ha señalado con nombre y apellido las instituciones, las personas, los estilos que tienen que ver, por ejemplo, con la velocidad, con los estereotipos, con la caricatura, con el uso del internet, con faenas circenses y una serie de elementos que en alguna medida él coloca en una especie de episteme de valor que tenemos hoy los que trabajamos con la danza escénica, tomando como fuente a la danza tradicional del país. En sus aportes uniformizaron con el pie izquierdo el cojeo, las botitas de las mujeres en el vestuario, coreografías organizadas, trabajos colectivos. Nos dice cómo coreografiar, uniformizando, armonía y plasticidad, emoción como primera idea, aspecto musical cuidadosamente señalado y además amarrado históricamente con las diferentes compañías anexas, orquestado intencionalmente, ensayado, aprendido, inducido, estética grupal, afinamiento y remozamiento, ¿no?, como en un lienzo perfectamente concebido y definido. Y esa construcción era difícil dado que no admitía inspiraciones. Me encanta esto. Sinceramente estoy muy emocionado de estar aquí, lo repito. Don Hernán Cornejo, usted es un etnocoreólogo, es además un ritmoanalista, como lo diría Lefebvre. Su enfoque es desde la naturaleza hacia el cuerpo, y creo que este libro, en ese sentido, podría decirse que es uno de los pioneros, más porque toma, como lo dijo bien José María Arguedas, a la capital del folclore del Perú, como lo es Puno, en el centro de su investigación. Un honor, un placer, y a su disposición de hoy en adelante. Gracias. Muchas gracias a Alex Valera Aliaga. Y ahora pasamos al turno del doctor José Carlos Vilcapoma Ignacio, doctor en Antropología y en Derecho, catedrático de la Universidad Agraria La Molina, acucioso y connotado investigador del folclore nacional. Ha publicado numerosas investigaciones, entre ellas Mito y Religión en Parinacochas y Colca Heroica,
Historia y Desarrollo. Ha sido viceministro de Interculturalidad y actualmente ostenta el cargo de presidente del Comité Internacional de Festivales de Folclore del Mundo, sede en Lima, Perú. Adelante, doctor José Carlos. Tiene el micro apagado. Buenas noches. En principio quiero agradecer muy de veras a Javier Salas, a quien le guardo un aprecio especial por esta invitación, y conocer a Hernán Cornejo Rosselló y a Carlos Ismael igual, y hablar algo de este libro. Primero, las expresiones de Cristian y Alex me ahorran de seguro líneas esbozadas, como también me motivan a expresar mi admiración por la forma como se han enfocado el mismo. Cuando yo recibí el libro, primero me sorprendí gratamente, estaba frente a un libro de mesa. Me vino a la mente Emilio Romero, no sé por qué, dije, esta es una gran etnografía. Y de pronto recordé a otro puneño que siempre ha estado presente en los trabajos etnográficos, aparte de nuestro querido Arnaldo, entre otros, ¿no? A David Firisancho Pinedo, que lo conocí, un hombre que tenía el periódico y hacía sus etnografías y recogía los datos de la zona. Pero cuando comencé a leer el libro, me sorprendí de que, como ya se dijo algo al inicio, este no era un trabajo solo etnográfico, sino básicamente se hacía poesía, se hacía etnografía, se hacía historia de vida, seguramente un poco cargada de ego. ¿Por qué no? Y a buena hora, vale, si se va a dar testimonio del trabajo puntual que se realizó en bien de la cultura. Se estaba frente a un lenguaje barroco, como también citadino local, de una burguesía local que quería dar cuenta de los grupos de poder al interior de ellos y cómo un sentido paternalista podía servir en recoger el alma indígena de la zona. Entonces, un primer punto, dije, ¿cómo tipificar el lenguaje de nuestro autor? Recordé entonces a Manuel González Prada, polémico, un hombre de la literatura, anarquista, pero a fin de cuentas, dado de buena intención. Entonces, creo que el libro se acerca así, tiene una autoridad de quien escribe, de haber recorrido a través de la institución el rescate de la cultura, la puesta en valor, que alguna vez, cuando se habla del hecho folclórico y su difusión, hablamos, y es la tipificación de la proyección del hecho folclórico que también ha desarrollado Alex. Entonces, dijimos, este es un libro de la historia de una persona, pero no queda allí, sino la historia de una persona jurídica, una persona natural, pero a la vez, a través de la historia de vida, se llega a conocer el recorrido cultural de un área tan importante como Puno. Primer asunto. Segundo asunto, como tal, el libro también es polémico. Y yo he esbozado el libro y he marcado las hojas que son de importancia para referirme a aquello. Un libro bien presentado, de tapa gruesa, con una muy buena entrada, también polémica, en el que los temas centrales podrían ser los siguientes desde mi punto muy modesto de vista. Hay un primer aspecto en el que en ese recorrido institucional se comienza a plantear un aspecto sustancial de lo que es la danza, primero como lenguaje de los dioses, porque
allí donde hay un sistema de creencias, la expresión ritual de esa expresión cosmológica, cosmogónica, cosmovisional, se hace a través de la danza, y la danza no es más que el lenguaje del cuerpo que está debidamente demarcado, y esta tiene un profundo significado que para la antropología es importante. Cuando se señala esto en el libro, se plantea un debate respecto a la autenticidad. ¿Qué es lo auténtico? Y esto nos trae a colación los debates de siempre. Lo auténtico es solo lo pasado. Y si nos circunscribimos a esos años del pasado, ¿será auténtico? ¿O los de ese contexto nos dirán que lo auténtico está mucho más atrás? Un primer aspecto. Otro aspecto que he marcado y he señalado aquí en el libro es respecto a la participación o al papel de las danzas en los concursos, un tema que me parece importante que deberíamos meditar. ¿En qué medida los concursos pueden, entre comillas, distorsionar, cambiar lo que se llama el mensaje simbólico de una danza? Es decir, cómo se transforma a partir de los concursos y la competencia esta expresión básica de lo que se conoce como el mensaje de una danza. Bien se dice aquí que, además es por eso ese lenguaje González Pradiano, ¿no? Dice, nadie reparó en las reglas impuestas por reglamentaristas de pacotilla, adormecían el criterio ilustrado, aplanaban los conocimientos y encallecían el juicio ponderado. ¿Se dan cuenta? Es un lenguaje mordaz, así, terrible, y quien lo lee, aquellos de las asociaciones, organizaciones que se empeñan en encasillar en reglamentos para hablar de autenticidad, que debiera bailarse así, no, que debiera decirse esto, tal o cual cosa, en verdad merecen esta crítica, porque un hecho folclórico, si bien puede ser transformante, cambiante, de seguro, por lo mismo que es un hecho folclórico tradicional y funcional, permanece mucho más en su simbología, por más que hayan elementos nuevos. Entonces, esta crítica más adelante para decir que las danzas se convirtieron en un drill gimnástico y empiezan las críticas acres a quienes, me parece sustancial, abre un punto de debate de importancia, ¿no? Bien, de otro lado, hace mención, muy bien, lo que se dijo y lo tengo señalado acá, cuando se habla respecto a en el primer capítulo, un aspecto que me parece importante es, por eso digo, un poco citadino, señorial, urbano, ¿no? En un primer momento el capítulo, me parece genial el recuerdo que se hace a partir de lugares, ubicaciones, personajes. Asunto es antropología urbana, importantísimo para reconstruir la simbología de otro tipo de expresiones. Entonces, por ejemplo, ese lenguaje mordaz del que decía, y la ciudad no soportaba muchas edificaciones, salvo el edificio de Faustino Condori Ticona, de 6 pisos, llamado Portaviandas por su estrechez y longilíneo estiramiento, ubicado al costado sur de la plazuela Dante Nava, donde el exultante poema Orgullo Aymara, estampado en bronce, un día desapareció, y las autoridades que circulan desde hace años en esa plazuela no se dan por enteradas y al pasar efectúan venias de indiferencia total, ¿no? O sea, metaforiza un poco como diciendo, oye, estás pasando por allí y no te das cuenta de los valores que hay. El folclore como debate, mira, y es grato haber coincidido, mi estimado Alex, yo había separado la misma cita de la página 99 de voquible a vocablo, ¿no? Y termina en la cita, justo había señalado lo importante del debate del folclore, que lo dejaremos porque ya ha sido abordado. Otro aspecto que me parece importante es que el libro pareciera que no tiene
una secuencia clásica de un libro etnográfico, teórico, sino más bien cortos, sueltos, cronísticos, pero tiene una línea conductora. Una de esas líneas conductoras son, por ejemplo, los carnavales y las fiestas religiosas, que me parece importante. Y allí la Candelaria tiene su lugar. Si bien no se aborda en la historia de la Candelaria, se plantea el papel de las pandillas en los momentos religiosos. Para esto he encontrado un libro encontré en La Rábida. Yo estuve en La Rábida, en el monasterio de Colón. Entonces, hay un escrito del año 1714 de Fray Felipe de Santiago, religioso franciscano de La Rábida, que menciona que el origen de la Candelaria se daría por la presencia de un gobernador romano en tiempos aquellos de cuando todavía en las vías de Palo, en Palos de la Frontera, está en Andalucía, cerca de Sevilla. Entonces dice, cuando muere Proserpina, la hija de aquel César, el romano, se hace todo un rito respecto a una marcha de la diosa Proserpina a la Rábida, y que genera que muchas doncellas del territorio de aquella jurisdicción concurran a la fiesta que se celebraba anualmente en ese referido día, el 1 de febrero. Y era tan grande el entusiasmo de aquellas pobres gentes que algunas solteras guardaban castidad únicamente para poder aspirar a la dicha de ser inmolada a su numen, es decir, inmolada en honor a Proserpina, que era aquella diosa. Y en la tarde de ese 1 de febrero se juntaban y prendían velas todas, velas, y llevaban a aquella sacrificada, llevaban en velas, y dice más adelante lo más importante. Después de esto encendían velas todos los concurrentes y acompañaban con gran pompa el cadáver de la víctima para ser inhumano en el fano o pagoda donde está hoy La Rábida. Y era tan extraordinario el número de luces que se juntaban que parecía la noche un claro día. De allí vino el nombre que pusieron a Proserpina de diosa de las candelas. Y en adelante se celebra en honor a Candelaria a partir del fuego, que es importantísimo en nuestra zona y tipifica nuestras fiestas de la Candelaria en los febreros de cada año. Me pareció genial. Otro aspecto importante a resaltar en el libro rápidamente es el hecho de que el libro está muy bien documentado y acompañado de fotografías que hacen también, que manejan una secuencia histórica y nos habla de los carnavales del 61, las pandillas, casi diría yo, en un inconsciente de querer mostrar, claro, es que como se está haciendo la historia de Apasmit, claro, es justo también que se hable que las danzas, estas primarias del 61 en adelante, tengan que tener mayor preeminencia. Yo puedo decir que también, por otro lado, nuestro autor, Hernán Cornejo, no deja de lado el aspecto de la selva de nuestro querido Puno. Me quiero referir, yo tengo la gran colección de munilibros de nuestra municipalidad de Puno, ha hecho un esfuerzo también para hacer un trabajo, hay otros. Pero este trabajo nuestro, que hoy comentamos, echa mano a lo que él llama la ceja de selva puneña como emporio de vestimenta típica o auténtica. Claro, y es que nos vamos a referir a Macusani primero, Macusani que está trabajado, si mal no recuerdo, por Hastings, nuestro arqueólogo, ese hermoso panel de pinturas rupestres. Además, un centro de crianza de alpacas que tiene una historia larga, porque todavía vamos a encontrar las pinturas rupestres de 6.000 años de antigüedad, lo que estaría manifestando que hay un continuo cultural de pastores de esa zona. Pero los de Carabaya, cuyo
cuya imagen central devocional es la Virgen Inmaculada Concepción, manejan esa dualidad al estilo del Siku, del arca e ira, del contacto con Sangabán y la parte baja, que es la parte de la selva, pero además Sangabán de contacto con lo que va a ser la selva de Madre de Dios. Entonces, en este libro podríamos decir, no se deja de lado ningún aspecto, porque claro, cuando tú hablas solo de Puno, la gente en el imaginario nuestro, casi común, de los que no somos puneños, dice, bueno, es la altiplanicie y nada más. Pero ¿acaso no sabes que también tiene su parte selvática, en el que hay una dualidad y una complementariedad incluso poblacional de danzas, de visitas, etcétera, que podemos ver nosotros en lo que él señala? A grandes trancos podemos decir que otro aspecto importante de nuestro libro comentado, por el cual hay que sentirnos complacidos, es que la última parte, que está referida a testimonios, recoge en efecto la historia documental y de vida de gentes que ratifican lo que Hernán Cornejo Rosselló está diciendo. Podríamos entonces hacer un resumen breve, que lo tengo acá para señalar. Se trata de un libro sui generis, peculiar, importante como ninguno, porque hace desde la literatura, la etnografía, antropología, la crítica y el debate, el pan de los especialistas que seguramente van a tener un gran material. Uno. Segundo, su lenguaje muy provocador es necesario en un momento en el que pareciera que todos damos por tácito lo que se ha escrito poco. Un tercer elemento importante es que entra en debate cuando se analiza la línea de trabajo del libro, el tema de la danza, el tema de la autenticidad, el tema del folclore como disciplina que la estudia, el tema de la proyección del hecho folclórico, el tema de los concursos y el papel de las instituciones y su reglamentarismo, que es lo que está ganando ahora en todo lado. Por la supuesta defensa de la autenticidad de una danza, se están buscando reglamentos para tal o cual e incluso sanciones, sin entender que, como cualquier aspecto cultural, como cualquier grupo humano, hay movilidad social, por tanto, los hechos folclóricos también cambian. Lo que uno tiene que más bien agudizar es la mirada para interpretar cómo es que persisten o también las simbologías cambian. Y de seguro, después de esta pandemia, mucho más, en el que se han reducido a espacios muy incluso de cuatro lados las expresiones culturales y musicales. Finalmente, hay en este libro una riqueza documental de danzas como el Carnaval de Arapa, la pandilla puneña, o una crítica muy sutil a lo que se ha llamado en este libro que las expresiones de la denominada morenada tendría una influencia no solo dancística, sino sobre todo la reelaboración, pensando más en la mirada del público antes de en la expresión de los mismos gestores en el contexto dado. Dicho esto, yo no tengo más palabras que felicitar y agradecer tener este libro que de seguro nos llena el espíritu y también nos alienta a seguir conociendo el Perú. Gracias, mi estimado Hernán. Muchísimas gracias a don José Carlos Ignacio. Bien, a mí lo que me queda es reconocer el valioso comentario, la valiosa percepción que cada uno de los comentaristas ha tenido, que da cuenta obviamente de su humanismo, de su sapiencia y de su formación profesional
y de su compromiso con el folclore y la cultura. Para mí va a ser muy difícil hacer un resumen. Yo quiero solamente reiterar mi reconocimiento y mi agradecimiento a Cristian Reynoso Torres, a Alex Álvarez Aliaga, a don José Carlos Vilcapoma Ignacio. Y hay una frase del doctor Vilcapoma, que es un libro peculiar, importante como ninguno. Muchas gracias y dejamos a Javier en la conducción. Gracias, Ismaco, muy amable. Damas y caballeros, en instantes estaremos sorteando un ejemplar del libro entre las personas que estén expectando el presente evento cultural y también estén dejando sus comentarios. Los integrantes de APAFIT, con residencia en distintos puntos del país y el extranjero, se han dado una breve pausa para saludar a la institución de sus amores, la que les dio el sustento y la fuerza para seguir amando entrañablemente a Puno. Observaremos un video de saludo. Para mí, es uno de mis mayores orgullos. Es por eso que felicito a Hernán por la presentación de este libro que es un aporte grande en la cultura del folclore puneño. Enhorabuena, Nancho. Felicidades. Buenas noches. Les saluda Carmen Pinazo Molina, fui integrante de APAFIT en los años 80. Quiero en esta oportunidad felicitar a Hernán Cornejo Rosselló de Anderas por escribir este libro donde relata los inicios e historia de nuestra querida APAFIT. Gracias, Nanchito. Hablar de APAFIT me llena de emociones y grandes recuerdos que quedarán en mi mente y en mi corazón. Me siento muy orgullosa de haber participado en diferentes escenarios con nuestras danzas junto a grandes apafitos y apafitas para quienes va mi cariño y respeto. Muchas gracias. Hola, mi nombre es Luis Valdés. Yo soy de la generación de los 80. Ingresé muy jovencito a bailar por la institución junto a varios amigos con los cuales actualmente seguimos bailando cada vez que podemos. Estoy seguro que ellos y yo estamos felices de saber que por fin la historia de nuestra tierra, la historia de APAFIT, está plasmada en el magnífico libro escrito por Hernán, Puno, el nacimiento de una pasión. Gracias, APAFIT, por tan hermosos momentos vividos en la institución, y a todos los apafitos, donde quiera que se encuentren, un afectuoso y cariñoso saludo. A ti, Hernán, felicitaciones y gracias por haber sembrado en nuestros corazones la semilla de la pasión por nuestra tierra, la pasión por Puno. Felicitaciones una vez más, un abrazo y gracias. Buenas tardes, mi nombre es Alice Fernández Patiño, integrante con mucho corazón de APAFIT desde muy pequeñita, así como salgo en las fotos de nuestro gran libro. Gracias a mis tíos Hernán e Ismaco Cornejo Rosselló, muy feliz de pertenecer a esta gran agrupación.
Buenas noches, soy Nelida Patiño Ruche, más conocida como Pocha. Feliz de ser parte de esta gran familia Apafit. Y felicito a todos los integrantes que hicieron posible el plasmar en este libro el nacimiento de una pasión, todo el amor que sentimos por nuestra tierra. Puno. Uribe para que pueda dar a conocer algunos comentarios y también decirnos quién ha sido el ganador del sorteo del libro de esta noche. Adelante, Elizabeth. Gracias, maestro Salas, por el pase. Realmente hemos recibido una lluvia de comentarios, de felicitaciones al autor del libro, a la mesa que nos acompaña el día de hoy, y realmente no voy a poder leerlos todos, pero sin embargo la producción está haciendo, como ha ofrecido, el sorteo entre todos quienes han dejado sus comentarios. Voy a leer algunos de ellos. Realmente no debo dejar de hacerlo porque son bastante... Es importante la participación de nuestro público. Yanina de la Riva empezó con un comentario resaltando la danza hermosa de los tucumanos, que dice: lamentablemente es una danza que se encuentra en extinción. Y qué decir, dice, del bello Sicuri, hermoso, que ha interpretado, hemos iniciado el programa. Oscar Alanya, felicitaciones por el libro, que sigan los éxitos. Gerardo Pari Orihuela, felicitaciones, estimado Hernán, muy buena presentación del libro, que de hecho nos moviliza imaginariamente a Puno y sus costumbres. Sandra Roque Hernán, felicitaciones, gran aporte a nuestra cultura. Marianela Giovanna Herrera, excelente presentación, viva Puno, nos dice. Catherine Sarabia Velasco, felicitaciones, gran reconocimiento, viva Puno. Brunilda Sánchez, felicitaciones, Nancho, un gran logro cultural puneño. Miriam Violeta Torres Llerena, felicitaciones, señor Hernán Cornejo Rosselló, buena participación de Cristian, un abrazo. A Dedín, felicitaciones, Hernán, que sigan los éxitos, recibe saludos. También Hugo Alata Enríquez, buenas noches, muchas gracias por la invitación, un gran saludo a Hernán Cornejo de parte de la familia Alata Enríquez. Ruth Ana Fernández Valdés, muy buena exposición, detallada, felicitaciones a los expositores. Betty Oviedo Romero, mis felicitaciones, ya era hora. Eric Colque dice, imágenes de lo que significa Puno en arte escénico, saludos para la amada tierra. Charo Cuoman, criado muy interesante, gracias a todos. Ovidio Velasco, felicitaciones, queridos hermanos y amigos, Nancho y Giovanna, siempre vigentes en la cultura altiplánica y nacional, un fuerte abrazo. Jenny Portugal dice, pregunta, ¿dónde podemos adquirir este fabuloso libro? Ya les vamos a dar detalles sobre eso. Luego también acá, Maritza Guardamino, interesante el comentario de Alex Álvarez, también, como les digo, las felicitaciones. Guillermo Alfonso Fernández Valdés nos dice, felicitarlos por tan importante y brillante presentación. Sin duda alguna, Puno es cultura, claro que sí. Carmen Vargas nos dice, no solo bailar con los pies. Qué buena frase, suscribo absolutamente, exactamente. Percy Miranda, excelente comentario de Cristian Reynoso. Emma Carpio Morón, buenas noches, un gusto estar en esta presentación del libro y mis felicitaciones y congratulaciones a Hernán Cornejo y a todos los presentes. Bueno, son algunos de los comentarios que nos han dejado nuestros amigos, los seguidores que están presentes de manera virtual, pero todos estamos compartiendo este gran sentimiento que se llama Puno.
el nacimiento de una pasión. Y a propósito del sorteo, ya me están alcanzando el nombre de quién ha sido el afortunado ganador de este fabuloso libro de un volumen de 600 páginas de tapadura, 300 fotos históricas, más de 1 millar de protagonistas, danzarines y danzarinas de APAFIT que proyectaron al mundo la danza folclórica puneña. Una verdadera joya que se la va a ganar. A ver, por favor, estoy leyendo el mensaje nos dice que este libro que el día de hoy vamos a otorgar a nuestros seguidores va para Guillermo Alfonso Fernández. Por favor, Guillermo, un mensaje a nuestro inbox y vamos a coordinar la entrega del libro que el día de hoy hemos sorteado en el programa. Muchísimas gracias a todos por sus comentarios. Gracias, Javier. Gracias, Elizabeth. Las marineras y los huaynos pandilleros constituyen el mensaje que mejor representa al mestizaje musical puneño. Para vuestro deleite, Viernes Pandillero, Marinera del maestro Cástor Vera Solano, y los huaynos Raza Puneña de Augusto Macías Hinojosa y Pandillero Bandido de Javier Salas Ávila serán el segundo presente de Armonía Puneña en esta noche. Los invitamos a escuchar.
Hernán Cornejo Rosselló de Anderas, intelectual puneño, editor y escritor de libros y revistas, autor de diversos artículos periodísticos de circulación regional y nacional, director de las recordadas revistas Hojas Escritas y Calle Puno, y la actual Escribiendo, conductor de APAFIT como coreógrafo, bastonero de la pandilla puneña, integrante de la segunda generación de APAFIT y gran promotor de arte, teatro y arte puneños. Adelante, Nacho. Muchas gracias, Javier. Muy buenas noches a todos los teleaudientes, y además extenderle mi cariñoso reconocimiento a Cristian Reynoso Torres, a Alex Álvarez Aliaga y a José Carlos Vilcapoma Ignacio por tan versadas, tan aleccionadoras intervenciones, tan profundas respecto de su comentario, muy singular, muchas sutilezas, mucha creatividad, que, bueno, fortalece la propuesta que hemos realizado a través del libro. Yo en este momento tengo mi cerebro y mi mente dentro de mi corazón, y entonces supongo que hablaré con algo de la inteligencia emocional, pero básicamente para destacar que el libro se ha pretendido y se ha propuesto desde el inicio mostrar qué es Puno, qué es su geografía. Por eso su dedicatoria inicial es a Puno como geografía, a Puno como abstracción y a Puno como ensoñación, es decir, una propuesta y una apuesta por la tierra puneña, por el altiplano, ese inaccesible escenario, esa plataforma formidable que es fortalecida por el lago Titicaca y donde había una conjunción de temperamentos, de razas, de gente, de idiomas que han fortalecido su vida y su permanencia a lo largo de la historia. Ese escenario es un escenario que debe ser conocido por la población peruana y alejarnos ya de los estereotipos y de las maneras negativas de describir y asignarle a Puno roles menores en la fundación de la propuesta cultural. Y entonces, el elemento central, además de visibilizar la trayectoria de APAFIT, ha sido lograr que la reflexión histórica ingrese a la propuesta de la discusión en el país respecto de lo que se hace desde el arte popular. No tenemos una historia de arte popular, todo está desgajado, hay una especie de adormecimiento y no hay una crítica que analice nuestras propuestas, es decir, qué es lo que se ha hecho en otros lugares del país a través de las instituciones culturales, qué mensajes hay. Rescatar eso, sistematizarlo, debe significar una visión global de las diversas expresiones culturales que hay en el Perú. Necesitamos con urgencia ese trabajo, saber qué es lo que se siente desde la perspectiva del arte folclórico en Lima, en Arequipa, en Ayacucho, en Cusco, en Tacna, en La Libertad, es decir, hablar esas propuestas y lograr capturar los aportes de las instituciones vinculadas al arte de la proyección folclórica, es decir, de captar lo que ha habido como danza y de lo que se está haciendo como danza, de tal suerte que con las visiones antropológicas, sociales, etcétera, se den lineamientos para fortalecer la identidad nacional. Y en ese aspecto yo creo que la historia es fundamental, porque la historia nos va a dar un contenido sociocultural respecto de lo que estamos haciendo y hacia dónde nos enrumbamos como país. Esta es una propuesta inicial y para eso yo pienso que fundamentalmente es necesidad urgente de volver a la visión de lo que es la coreografía. Como dijo Alex, necesitamos el argumento, nuevamente la interiorización y la profundización de las personas que danzan sobre el texto que desarrollan, sobre sus espacios anímicos, satíricos, emocionales, de relación con la tierra y con la cosecha, de buscar que la danza sea realmente una expresión de identidad y que ya no se enseñe la danza como una especie de agregado colateral en la formación y en la estructuración de la mente y la predisposición de los danzarines, sino que la danza sea del modus vivendi, del comportamiento inicial de la gente y sepan todos bailar
sus danzas autóctonas, primigenias, y haremos así, como cuando se toca una guitarra o se ejecuta una música con el violín, así la danza nos fortalezca y nos enaltezca. Ese es un reto que debe plantearse a futuro. Y para eso presumo que es fundamental establecer una perspectiva consensuada, no una normativa, que permita generar políticas públicas culturales que favorezcan la visión de un país que puede en su diversidad estar integrado porque se valoran las diferentes y variadas expresiones de varios lugares del país. Nos podemos integrar a través de la danza y saber cuál es el común denominador afirmativo que tenemos. Esa es una tarea que no solamente debe descansar en el espacio de una visión institucional. Una historia de las instituciones, de su arte y de su cultura es fundamental. Y también ya desde la perspectiva de Puno, es necesario que desde Puno como capital de folclore peruano nos nutramos de una visión más particularizada y evitemos lo que ahora es una fuerza demasiado centrípeta, perdón. Es decir, hay un centralismo artístico. Todo se desarrolla y se desenvuelve en la capital. Inclusive nuestra propia Federación Regional de Folclore, todo está planteando propuestas y argumentos para estar no subyacentes, no puestos de hinojos frente a lo que es Lima, pero sí ese absorbente centralismo artístico nos está quitando las posibilidades de entendernos a nosotros mismos y tener la autonomía necesaria para generar propuestas que afirmen nuestra identidad. En ese aspecto es, en mi concepto, necesario con una ya visión no de desarrollo territorial, pero sí la conjunción entre las regiones, los departamentos, de tal suerte que podamos establecer propuestas que nos unan antes que sean dispares y nos distancien. Yo creo que en el desarrollo del libro hay definitivamente una intencionalidad de manejar no una línea cronológica de los acontecimientos, sino una propuesta de cómo se ha generado la posibilidad de gastar, de resemantizar, de establecer la prohibición folclórica para, con todas las, con todo el respeto hacia la expresión nativa, la expresión indígena, se pueda trasladar esas versiones a los escenarios. Es decir, que ese es el, presumo yo, sin nada de ego, que este es uno de los aportes que debe haber, debe entender el lector que está en el libro Puno, el nacimiento de una pasión. ¿Y por qué es el nacimiento de una pasión? Porque antes el folclore estaba en la trastienda y, como reseño históricamente, tuvieron que ir los hacendados. Imagínense esta paradoja, los terratenientes, los médicos, los abogados, los jurisconsultos, a danzar en un escenario de oprobio, como era el de Puno en los años 60, y vestirse y calzarse con la vestimenta autóctona. Y entonces esa propuesta significó una mimesis inicial. Claro que mucha gente dijo, están cometiendo un abigeato, porque se están apropiando de las expresiones nativas y las están alterando. Pero no fue así. No hubo alteración, al contrario, hubo una imbricación vivificante respecto de lo que era el sentir de la gente del campo. Y ya lo dice Churata en un libro magistral, no en El Pez de Oro, sino en otros, de las quirquilas, las quirquilas de... Sí, las quirquilas, ¿no? No me acuerdo la otra parte, que dice básicamente que los indios no eran estóligos, que los indios no eran lemúricos, que tenían su vida. Si uno se interiorizaba en su mundo, podía descubrir en el indígena viveza, argucias, astucias, alegrías, sentimientos. Entonces eso se llevó al escenario. Ahora tenemos, como lo ha dicho José Carlos Vilcapoma, la gran amenaza de los concursos, de la tipificación, de la trastocación de nuestros valores. Yo tengo esta premonición de que probablemente con el transcurso del tiempo, como se está haciendo, por ejemplo, ahora el Ballet Folclórico Nacional de Lima, haciendo estereotipos de las danzas y convirtiéndolos en robots a los bailarines, en las expresiones que están haciendo, y que presumo
que después habrá que haber una mecatrónica, es decir, una robotización de las danzas, donde los danzarines pierden su esencia, ya no explican lo que sienten, sino son esclavos que tienen que asumir un rol de desempeño estrictamente escenográfico. Y estamos llegando entonces a las danzas clip, al traslado de la coreografía suplantado por la iconografía, por una serie de elementos que produce la actual cultura, la actual tendencia moderna de las telecomunicaciones, y donde cualquier persona puede arrogarse visiones y valores respecto de lo que quiere hacer y lo que quiere demostrar, e inclusive con la voluntad y con la predisposición de hacer negocio. Entonces, estas son cosas no terribles, yo no quiero ser apocalíptico, pero sí es una amenaza que está ahí campeando en el escenario, y no tenemos sino sentarnos a discutir, debatir y replantear, modelar otras propuestas que humanicen el arte folclórico, que nos aproximen con autenticidad. Claro que José Carlos dice, ¿cuál es la autenticidad? Es con lo mismo que en la historia, ¿no? La historia que nos cuentan los historiadores es una historia que sacaron de otras historias, y así, con el devenir y el transcurso del tiempo, las historias al final terminan en propuestas subjetivas. Pero más allá de estas sutilezas, lo que queremos, lo que pretendemos es que cada región del país, cada lugar, cada especial vinculación territorial fortalezca sus expresiones. Entonces la danza ya no debe ser solamente una escenificación, una muestra de estructura de danza. Tú te ubicas en tal lugar y haces tal y cual desempeño, desenvolvimiento y desarrollo de la danza, sino es argumento, es diálogo, es conversación particular y específica entre los danzarines. Y ahí ha tenido un rol fundamental que con el transcurso del tiempo se ha ido minimizando, se ha ido difuminando en el escenario cultural del país, donde ya no hay danzas folclóricas. Inclusive, yo me permito esta licencia, ¿no? Un literato de la envergadura y de la talla de Mario Vargas Llosa dice que la marinera, el hombre imita al caballo, y a su paso, y la mujer al pavo, etcétera. Y esas cuestiones, viniendo de quién vienen, bueno, son asumidas casi canónicamente, a pie juntillas, cuando el danzar no es pues estrictamente una mimesis etológica, ¿no?, del comportamiento no humano, sino de la vinculación de las personas con la pareja, con el arte. Es decir, ¿qué nos significa bailar una danza? ¿Y por qué lo hacemos? Entonces, las danzas, como dijo Javier, y lo planteo en el libro, no solamente es bailar con los pies, bailar con el corazón, bailar con la mente, con el sentimiento, transportarse. Y una de las danzas insignia es la pandilla puneña, porque hay una mímesis entre el paisaje, entre la música, el enamoramiento. Un especial psicólogo, cineasta que llegó a Puno, me dijo a mí, pero ¿por qué se quieren tanto en la danza? Justamente porque esa es la calidad de esa danza. Y en las otras, como el Carnaval de Arapa, donde flamean las banderas y hay un diálogo especial, o en el Pujllay de Santiago, que tiene otra compostura y otra prosapia de la danza, también habría que establecerla. Y cada danza tiene su ADN particular. Construir y lograr eso, para que el Huaylas en Ayacucho, o para que el Huitite en Arequipa, o para que el Carnaval de Tinta en el Cusco, sean justamente esa expresión estelar de lo que siempre ha sido un sentimiento. Y podamos arribar ya con solvencia a la construcción de un ballet nacional, pero no un ballet nacional que sea estereotipo, que robotice a los danzarines, sino que sea expresión del Perú, que ya ha dejado de ser un Perú profundo, es un Perú totalmente abismal, donde hay una serie de distorsiones. Eso es lo que yo siento que debe percibirse a través del libro, que es una, perdone la palabra, epifanía, es un canto, un despertar y un amanecer, una anunciación respecto de cómo debería mostrarse lo que es la danza folclórica, lo que es el sentimiento auténtico, profundo, interiorizado de cada uno de los danzarines, de cada una de las colectividades. En Puno, por decirles a los que no conocen la geografía, Santiago de Pupuja limita con Nicasio. Son dos circunscripciones, unas son comunidades y las otras son distritos, etc. Tienen la vestimenta casi igual, pero hay detalles en los chumpis, en los jubones, en el sombrero, que establecen las especificidades de cada lugar.
y los estamos perdiendo. No hay, en el caso de Puno, un repositorio que reconstruya nuestra vestimenta tan singular. Es una vestimenta, obviamente, tiene influencias de varios lugares, no solamente de la cultura hispánica, sino de otras vertientes. Tiene que recuperarse, pero se está perdiendo. Y como digo en el libro, el chifón, la seda, el paño, han sido reemplazados por el acrílico, por el plástico, etc. Todas estas cosas no se están viendo y se está declinando espacio en función a la modernidad, al exabrupto del negocio, por el negocio mismo, por la figuración, por cosas de esa naturaleza. Yo espero que con la benevolencia de ustedes se pueda lograr que el libro sea conocido, sea debatido. Hay que evitar la cultura del silencio, tan proclive que es la sociedad peruana. Se dicen las cosas, se murmuran las situaciones y no se establece un diálogo franco que se despoje de eufemismos, de argumentaciones totalmente colaterales y tangenciales. Debemos afirmar nuestra calidad, nuestras propuestas, y es decir, seremos de alguna manera los altiplánicos especiales, pero no mejores frente a los ayacuchanos, frente a los arequipeños, frente a los limeños, frente al mundo de la cultura afroperuana, etcétera, pero unidos en lo que es las verdaderas expresiones de cada grupo humano, con su calidad, con su emoción, con su picardía, con sus sentimientos de trasladar todo esto al escenario, a la vida cotidiana. Y entonces, como dice Alex Álvarez Aliaga o José Carlos Vilcapoma a Ignacio, necesitamos antropólogos, historiadores, sociólogos, coreógrafos, musicólogos, etcétera, que empiecen a construir esta gran pirámide sociocultural que nos espiritualice, que nos dé las posibilidades de amar al país, no solamente por la culinaria, sino por las diferentes expresiones culturales y artísticas que deben ser el nuevo menú que debemos degustar permanentemente para que todos, desde Tumbes hasta Tacna, sintamos que en nuestras diferencias coreográficas, étnicas, tenemos una posibilidad de conjunción y no seamos un país deteriorado, abismal, por las distancias o por el desdén que se tiene a ciertos lugares. Una de las cosas que a mí siempre me ha penado es que hasta Vargas Llosa dice en Pantaleón de las visitadoras que a Pantaleón Pantoja se le envía a la Siberia, a Puno. Ahora, obviamente, esa Siberia en Puno ya no es tal, ¿no? Porque a quién no le va a gustar, siendo elemento o integrante de alguna fuerza policial o militar, estar en la frontera, porque en la frontera se gana probablemente mayores posibilidades económicas de medrar, ¿no? Entonces, este es un mosaico variopinto que debe estar orientado, reitero, una perspectiva que nos permita establecer políticas culturales y que se ponga hincapié en la educación inicial, de tal suerte que los niños sientan que la danza, así como la música, como la ejecución de un instrumento, es parte de su vida natural, de su cotidianeidad, es decir, de lo que se hace a lo largo de la vida, y no solamente el aprendizaje del éxito, de los triunfos, como más o menos se plantea en la cultura exitosa de este tiempo, ¿no? Yo no quiero extenderme más, estoy conmovido por las opiniones tan técnicas, tan sugestivas de Cristian Reynoso, de Alex Álvarez Aliaga y de José Carlos Vilcapoma Ignacio, y no me he extendido más en darles mis congratulaciones y mi afecto, porque ya lo haré personalmente a través de comunicaciones individualizadas, pero estoy conmovido y estoy, como dije al principio, con mi cerebro en el corazón. Les agradezco su atención y ya podremos conversar con otros detalles y otras peculiaridades en las siguientes ocasiones que entiendo van a materializarse, concretarse, espero prontamente. Muchas gracias. Amigos, amigas, fueron las conceptuosas palabras del autor de nuestro libro, Puno, el nacimiento de una pasión, Jaime Hernán Cornejo Rosselló de Anderas. Queremos agradecer desde APAFIT
la notable presencia de los maestros Cristian Reynoso Torres, Alex Álvarez Aliaga y José Carlos Vilcapoma Ignacio, así como al propio Ismael Cornejo y a Nancho, a Elizabeth Uribe, a Giovanna Bornaz y a todos los que tuvieron que ver con la preparación y programación de esta noche cultural. Puno, la capital del folclore peruano, ha cimentado su rica e histórica tradición cultural en base a la filosofía pedagógica de José Antonio Encinas, el pincel humarediano, los versos de Oquendo de Amat, la música de Teodoro, el verbo de Mariano H. Cornejo, el richarismo de Manuel Núñez Butrón y la epopeica gesta cultural de Carlos Cornejo Rosselló Vizcardo. Ha sido un enorme placer, damas y caballeros, encontrarnos con ustedes en esta noche plena de puneñismo. Nos despedimos presentándoles un video de La Marinera y Pandilla de una noche de carnaval en la interpretación de Apafit. Muchísimas gracias y muy buenas noches.